Hola, yo soy Juan y esto es Onda Exponencial. Bienvenido de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos toca a todos, el propósito de la vida, y sobre todo enfocado a cómo convertir nuestra existencia en una verdadera obra de arte. Cierra los ojos por un instante e imagina que tu vida es un lienzo en blanco. ¿Cuál artista empieza a pensar qué colores utilizarías? ¿Qué historia pintarías? ¿De qué estaría compuesta esa escena principal? Hoy vamos a explorar cómo podemos tomar el pincel de nuestro destino y crear una pieza maestra digna de una galería cósmica. El propósito de la vida. Empecemos con una pregunta muy sencilla pero supremamente compleja. ¿Qué es el propósito? No solamente es una meta que perseguimos y es el trabajo que hacemos, sino que es como un GPS del alma. Es todo lo que nos hace vibrar, lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana con ganas, lo que nos da esa chispita de querernos comer el mundo. Según uno de los autores que más hemos citado en este podcast, que es Simon Sinek, el propósito es el porqué detrás de todo lo que hacemos. Es la razón fundamental que nos motiva y nos impulsa a actuar. Es esa fuerza que te dice levántate cada día que no quieres levantarte. Es ese entusiasmo que te da encontrar el sentido y la dirección a la vida. Según el círculo dorado que también nos propone Sinek, podemos visualizar este concepto desde 3 elementos: el por qué, el cómo y el qué. Si nos enfocamos en el por qué, pensemos que es el centro de este círculo. Representa el propósito, la creencia fundamental y esa chispa que es la razón por la que existimos y que nos apasionamos. Desde el cómo nos referimos a las acciones, los métodos y los procesos que vamos a utilizar para alcanzar ese propósito. Y desde el qué son los resultados tangibles, los productos o lo que ofrecemos, básicamente nuestro output. Pero según Sinek también tenemos ciertas características. Pueden ser emocionales, significativas, duraderas o inspiradoras, pero revisemos cada una. Desde el apartado emocional, el propósito conecta con las emociones más profundas que tenemos y nos da esa inspiración para actuar. Desde lo significativo, va mucho más allá de un beneficio personal y busca contribuir al mundo de alguna manera, es decir, generar algo que signifique más que lo propio. Desde lo duradero, es una guía constante a lo largo de nuestros días, incluso cuando enfrentamos desafíos. Esto va muy atado a la disciplina y sobre todo a la construcción de hábitos. Y desde lo inspirador es cómo nos vemos reflejados en los demás, cómo los motivamos a unirse a nuestra causa y sobre todo cómo los volvemos fieles creyentes de esto que nos hace arder en llamas. Pero muchas veces el reto es encontrar el propósito, ¿no? Pero pensemos por qué es importante encontrar ese propósito. Si lo vemos de una manera muy sencilla, básicamente se va a traducir en mayor satisfacción en nuestras vidas. Vivir con un propósito nos va a dar esa sensación de plenitud y de felicidad, de tener un norte y unos objetivos que lograr. También nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, a alinear esa brújula de acciones que vamos tomando en el día a día para hacer cosas que nos importan y que realmente significan. Desde un liderazgo inspirador que sobre todo nos empodera para poder motivar y guiar a otros hacia un futuro mejor. Eso es un gran reto y sobre todo una responsabilidad. Y desde la generación de un impacto positivo para poder contribuir a un mundo más justo y sostenible. Esto suena muy bien y aplicado a la sociedad sería idílico, pero piensa en la realidad propia de tu vida y de tu día a día. En este caso y en resumen, el propósito de la vida es ese motor que te impulsa a tener una vida significativa y plena, signifique lo que signifique para ti, significativa y plena. Es esa brújula que te va a llevar hacia los valores más profundos que a ti te mueven y que te permiten alcanzar tu máximo potencial. Yéndonos hacia otro autor, el filósofo Nietzsche, nos diría también que quien tiene por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo, y ese propósito no solo te da la dirección, te da la resiliencia para poder afrontarlo. Ahora bien, parte del reto es cómo encontrar ese propósito. Aquí te cuento 4 elementos que pueden ser fundamentales para ti. El primero, escuchar tus emociones. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Te ha pasado en algún momento que sientes que el tiempo pasa muy rápido y en otras situaciones pasa demasiado lento? Esas actividades en las que pasa tan rápido es cuando no sientes la presencia física. Es cuando estás tan apasionado o tan metido en ese tema que te fluye. A esas cosas hay que pararles bolas y sobre todo prestarles mucha atención, porque ahí puede que esté tu pasión, tu vocación, tu propósito. El segundo, identifica tus talentos.
¿En qué eres naturalmente bueno? Y es una pregunta casi que de entrevista. ¿Para qué soy bueno? Eso nos cuesta mucho, sobre todo mirando hacia adentro. Pero seguramente hay rasgos que tú puedas ir identificando que te permiten saber para qué eres naturalmente bueno. Piensa en eso y trata de conectarlo con eso que te mueve la emoción. Haciendo eso en lo que eres naturalmente bueno, pierdes la noción del tiempo, por ejemplo. Tercero, piensa en el impacto. ¿Cómo quieres ser perdurable con esto? Ya empezamos a tener una cruza entre los tres primeros elementos. Lo que hago es impactante, me impacta la vida de los que me rodean, le sirve a la sociedad. Soy naturalmente bueno para esto, mientras lo hago pierdo la noción del tiempo. Y cuarto, experimenta, no tengas miedo a probar cosas nuevas. Lo peor que te puede pasar es que puedas decir, por este camino no fue, pero el aprendizaje nadie te lo quita. La vida como una obra de arte. Para apoyarnos en el entendimiento de este concepto, vamos a redirigirnos mucho a las ideas de Rick Rubin, el legendario productor musical y autor del libro El acto de crear. Rubin nos recuerda que la creatividad no es solo para los artistas profesionales. En síntesis, la creatividad no es solamente para los que se consideran creativos. Todos a fin de cuentas tenemos la capacidad de crear. Todos somos creadores y en nuestra vida siempre hay un momento para generar una obra maestra. Él lo diría, el acto de crear es un acto de fe. No es exactamente lo que hacemos cada día para vivir con un propósito, no es la realidad que construimos diariamente para poder avanzar hacia ese norte que nos hemos trazado. Seguramente sí. Rubin habla de tres elementos clave en el proceso creativo para poderlos aplicar a nuestra vida. El primero es la escucha profunda. En la música, Rubin enfatiza en la importancia de escuchar realmente lo que está sucediendo. En la vida diaria esto se traduciría a estar atentos a nuestras emociones, la intuición que tienes y al mundo que te rodea. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar realmente lo que tu corazón te está diciendo? O a parar un poco el vertiginoso día a día y la rutina para poder darte cuenta qué te está diciendo tu interior. Ese es un primer reto. Segundo, la eliminación de lo innecesario. Rubin es muy famoso por su enfoque minimalista en la producción musical, y eso nos invita a preguntarnos, ¿qué pasaría si quitamos esto? En nuestra vida podemos aplicar este principio eliminando actividades, relaciones o hábitos que no aportan a nuestro propósito. Como en el diseño, menos es más, y las cosas que nos suman es mejor no tenerlas. Por lo menos en esta visión de la vida de manera simple, minimalista y sobre todo con un propósito superior. Tercero, la apertura a lo desconocido. Rubin enfatiza en la importancia de mantenerse abierto a nuevas posibilidades en la vida. Esto significa estar dispuesto a tomar riesgos, a probar cosas nuevas y a salir de la zona de confort. Ya lo hemos conversado anteriormente. No puedes obtener resultados diferentes haciendo lo mismo siempre. Trata de encontrar nuevas rutas para llegar a nuevos destinos. Piensa en Frida Kahlo como un ejemplo para este tema. Su vida siempre fue un lienzo donde plasmó el dolor, la pasión, la resiliencia con la que vivió. Claramente es una fotografía de la época que le tocó, pero cada uno de nosotros tiene el potencial de hacer lo mismo, traducir energías positivas y negativas en lo mejor que sea posible que sea nuestra obra de arte. En palabras de Rubin sería, el arte más poderoso proviene de la verdad más profunda. Y para llegar a esa verdad más profunda, pensemos en algunas conexiones entre la vida de Frida Kahlo y el concepto de propósito, por ejemplo. El arte, sin duda alguna, es una terapia. En el caso de Frida Kahlo, la pintura no era solamente su expresión artística, sino también una forma de sanar sus heridas y de darle sentido a su existencia. A través de sus obras, ella exploraba sus emociones más profundas, sus miedos, sus anhelos, y trataba de encontrar una forma de liberar el dolor y de angustia. Piensa que cuando vuelves algo figurativo o verbalizas una emoción, la estás sacando de ti. Es algo terapéutico. También le sirvió para crear un tipo de identidad. En este caso, Frida se identificaba profundamente con sus raíces mexicanas. Celebraba el arte de las tradiciones, la cultura y la historia de su país. A través de sus obras contribuyó a fortalecer esa identidad mexicana y a visibilizar la lucha de las mujeres indígenas. Esto es un propósito superior, más allá del bienestar propio. Así como ese bienestar propio se tradujo a un propósito superior, le permitió superar la adversidad, sobre todo desde numerosos desafíos que enfrentaría en el tiempo, como el accidente que la dejó discapacitada, el dolor que vivió posterior a ese accidente, pero claramente Frida nunca se dejó vencer y esa determinación o el espíritu indomable que llevaba adentro le permitió convertir sus limitaciones en una fuente de inspiración. Piensa en eso en tu caso propio. ¿Qué desafíos enfrentas?
en el día a día o en el pasado, que incluso te aportan a esa maleta que cargamos todos con nuestros recuerdos, nuestras cicatrices, nuestras memorias. ¿Y cómo logras traducir eso a una fuente de inspiración? Que conectándolo con el siguiente elemento permite encontrar esa búsqueda o sobre todo ese resultado desde la autenticidad. Frida nunca buscó encajar en los estándares de belleza convencionales de la época. A través de sus autorretratos ella celebraba la singularidad y la diferencia. Su obra es un llamado a ser auténticos y abrazar nuestra propia identidad. Eso se conecta mucho con lo que tú eres como persona. Nadie más ha vivido tu vida. Por muy parecidos que seamos, cada uno tiene rasgos diferentes y en esa diferencia está la belleza, está el propósito. En resumen, el propósito de vida de Frida Kahlo puede resumirse en 4 elementos, que seguramente te funcionen a ti también. Transformar el dolor de la vida en arte, convertir ese sufrimiento en una fuente de creación y expresión, celebrar la identidad de donde eres, enaltecer tus raíces y la lucha propia, inspirar a otros, demostrando que es posible superar la adversidad y encontrar la belleza en medio del dolor, y ser muy fiel a ti mismo, abrazando la individualidad para poder desafiar estándares. Si quisiéramos conectarlo con otro referente, Matthew McConaughey en su libro Green Lights completa esta idea hablando de ver las dificultades de la vida como luces verdes, como las de los semáforos. Son aquellas que te impulsan hacia adelante, que te dicen arranca. En sus palabras, las luces rojas eventualmente se volverán verdes. Es una forma poderosa de ver la vida como un viaje creativo, donde cada obstáculo es una oportunidad de crear algo hermoso y donde cada crisis es algo temporal. En palabras de mi abuela, todo pasa. Rubin nos recuerda que el proceso es el producto. En otras palabras, la forma en que vivimos cada día es la obra de arte que estamos creando. No solo es llegar a un destino, sino cómo navegamos el viaje. Seguramente de esto también podemos conectarlo con el significado de la felicidad o la temporalidad de las emociones. No es pasar de un estado A a un estado B, sino cómo transitas cada momento. Aquí te dejo un ejercicio inspirado en las técnicas de Rubin para volver mucho más práctico este episodio. Son simplemente 3 pasos. El primero comienza con tomar un momento en silencio. Busca ese momento del día en el que estés contigo mismo y que nada te interrumpa. Y escucha profundamente. ¿Qué te dice tu intuición sobre el propósito? ¿Cuál es ese propósito que te mueve por dentro? Tú eres el único que lo sabe. Lo segundo, haz una lista de todo lo que haces en un día normal y pregúntate qué pasaría si elimino esto. Trata de ser lo más honesto que puedas y quédate con lo que realmente agrega valor a tu vida. Lo demás en este momento sobra. Identifica una cosa que siempre has querido intentar pero por miedo nunca hiciste y comprométete contigo mismo a dar un pequeño paso hacia esa dirección esta semana. Recuerda el poder del hoy y de las pequeñas acciones. En palabras de Rubin, no hay errores, solo oportunidades. Y cada una de estas experiencias, cada decisión que tomas, cada momento que vivas es parte de esa obra de arte que estás creando. No pierdas un solo instante. Lecciones para la vida diaria. Ahora que hemos visto referentes, ejemplos y hemos hablado del propósito, ¿cómo puedes llevar esta práctica a tu vida cotidiana? Exploremos algunas de las ideas más inspiradoras del acto de crear y resumámoslo en 7 temas. El primero, las rutinas y los rituales. Rubin enfatiza en la importancia de crear un espacio para la creatividad. Establece un ritual diario que alimente ese propósito. Puede ser meditar por 10 minutos cada mañana, escribir en un diario antes de que te duermas, dedicarle tiempo a tu pasión sin distracciones. La consistencia es más importante que la intensidad. Y desde el poder de las pequeñas cosas ya sabes el valor de hacer en el día a día para seguir construyendo tu mejor versión. Lo segundo, el mindfulness o la presencia en el ahora. Rubin habla mucho sobre estar presente en el momento. Trata de practicar la atención plena en todo lo que haces. Así estés lavando los platos, trata de estar ahí, darte cuenta de cada uno de los momentos que estás viviendo. Si estás en una conversación, escucha profundamente y trata de conectar de manera positiva con quien estás conversando. Esta práctica de estar te va a ayudar a ver la belleza y las oportunidades en un mundo tan cotidiano que a veces normalizamos. Recuerda que damos por sentado el día de mañana, pero no hay nada más bello que un nuevo amanecer. Tercero, abraza el silencio. Rubin valora mucho el silencio y la pausa. En nuestro mundo estamos totalmente conectados todo el tiempo. Siempre estamos esperando un estímulo.
de algún dispositivo, de alguna persona o de algo que te interese. Pero esa conexión, las 24 horas del día, hace muy complicado hablar contigo mismo. Tómate el tiempo para desconectarte. Y en esos momentos de quietud puede que aparezcan las ideas más creativas. Permítete aburrirte, permítete tener esos momentos de hablar contigo mismo, permítete estar en soledad y permítete el silencio. Cuarto, colaboración y comunidad. Aunque Rubin habla de la importancia del trabajo individual, también enfatiza en el poder de la colaboración. Rodéate de personas que te inspiren, que te desafíen a ser mejor. Crea tu propio círculo creativo o ese núcleo de amigos que te permiten compartir valores y aspiraciones. Recuerda siempre que eres la suma de las personas con las que compartes más tiempo, así que cuida muy bien a quien le estás dando acceso a tu vida. Quinto, experimentación constante. Rubin anima a los artistas a salirse de su zona de confort. Aplica esto a tu vida. Prueba nuevas experiencias, aprende nuevas habilidades, conoce nuevas personas, escucha nuevos podcasts, incluso este. Y como diría Rubin, la creatividad va a florecer en los límites de lo desconocido. Esto se traduce muy sencillo en que lo que conoces es tu realidad y lo que está más allá de tu realidad puede sorprenderte. Trata de sorprenderte más seguido. Sexto, acepta la imperfección. Rubin habla mucho sobre abrazar las imperfecciones en la música. Ahí están los detalles, ahí está la humanidad. En la vida eso significa ser amable contigo mismo, aceptar que vas a cometer errores y trata de verlos como parte del proceso creativo de la vida. Piénsate en una tabla de madera. Cuando es totalmente lisa es igual a las otras, pero cuando tiene algún dato imperfecto, como puede ser una veta, un relieve, empieza a cobrar valor. Es única. Asimismo son nuestras vidas, nuestros errores, nuestras subidas y bajadas. Son lo que hacen perfectamente imperfecto cada uno de nuestros momentos. Séptimo, confía en tu intuición. Rubin a menudo habla de confiar en el instinto creativo. En la parte diaria practica la escucha activa y confía en tu voz interior. A veces esa decisión que parece tan compleja o que te dice tu cabeza que es la correcta. Confía en ti, incluso si no puedes explicarlo lógicamente. Ahí está la magia. Esa respuesta salió de ti. Por ende, es lo que tú quieres. Inspiración y transpiración. Profundicemos en el equilibrio crucial entre la inspiración y el trabajo duro, o como lo llamamos en Onda Exponencial, el flow y el sudor. Rick Rubin, en el acto de crear, nos recuerda que la creatividad no solamente es el destello de una inspiración, sino un proceso continuo de trabajo y de refinamiento. La inspiración es como el oxígeno, está siempre ahí, pero necesitas crear el espacio para respirarla. Les compartiré la historia de alguien que conozco, un joven de Bogotá que soñaba con ser escritor. Pasaba horas leyendo y fantaseando sobre las novelas que escribiría algún día, pero se dio cuenta que la inspiración no era suficiente. El anhelar ese sueño no lo llevaba cada vez más cerca a estar en él. Comenzó a escribir todos los días, aunque fuera por 30 minutos. Al principio sus palabras terminaban en la papelera, pero persistió. Hoy ya publica su primera novela y está trabajando en la segunda. Con esto solamente quiero decirte que el trabajo es el que te permite perfeccionar el arte, que el persistir en las pequeñas cosas es lo que te lleva a objetivos cada vez más grandes, el poder de las pequeñas cosas de nuevo. Lo diría el famoso compositor Leonard Bernstein, para lograr grandes cosas se necesitan dos cosas, un plan y no suficiente tiempo. Esta frase captura perfectamente la danza entre la inspiración y la transpiración, es decir, necesitas saber a dónde ir y limitantes para poder lograrlo. Si no, nunca lo vas a hacer. Ese sueño que siempre tienes engavetado, ahí se va a quedar. Hay que trabajarle para que se vuelva una realidad. Rubin nos enseña que el trabajo duro no es enemigo de la inspiración, sino al contrario, es un compañero de baile. Y te sugeriría crear rutinas que inviten a la inspiración. La meditación es parte de un paseo en la mañana, caminar, estar en un estado constante de flow o simplemente sentarse en silencio con una taza de café. Ahí puede llegar esa musa que tanto sueñas, pero hay que buscar que llegue. Incluso cuando no estés trabajando o cuando estés haciendo una tarea muy repetitiva, seguramente la inspiración va a llegar en medio de ese trabajo. El estado constante de hacer motiva al cerebro a pensar de unas maneras increíbles. No esperes el momento perfecto porque nunca va a llegar, pero mientras estás trabajando, seguramente te lleguen ideas sorprendentes.
Esto también te va a invitar a estar abierto a la inspiración en lugares inesperados. Seguramente has escuchado que muchos músicos, escritores o creativos se levantan al amanecer con una idea y la anotan. Incluso el mismo Dalí no dormía y buscaba estar en el momento del sueño en el que más creativo era para despertarse. Esa idea que surgía en ese momento que se despertaba era lo que anotaba para hacer al día siguiente. En este caso, la chispa creativa va a venir en una conversación casual, en una canción en la radio, en un atardecer, en un momento, incluso en la soledad. Por eso es muy importante que documentes tus ideas y lleves siempre contigo algo en lo que puedas materializarlo o verbalizarlo. Puede ser una libreta, una aplicación en el teléfono o incluso algo que te permita relacionarlo en el día a día. Toma notas mentales, pero recuerda que siempre es mejor apoyarse en un algo que no sea tan efímero como un pensamiento. Conectado a esto, trata de tener paciencia. Muchas veces queremos que las cosas se nos den de manera rápida y automática, pero la creatividad no fluye a demanda. Tiene mucho de chispa creativa, de que los planetas se alineen y que te llegue a ti esa inspiración universal. Pero necesitas darte el tiempo para que esas ideas maduren o para que puedas ver las cosas de otra manera. No siempre vemos las cosas del punto en que debemos. Y la perspectiva en este caso es muy importante. No te quedes con esa primera idea. Trabájala y elabórala. Otra vez volvemos al tema transpiración. Aquí van algunos consejos adicionales para mantener este balance y encontrar esa creatividad que tanto añoras. El primero, establece una rutina creativa, es decir, define tiempo y espacio para trabajar en esa pasión que tienes ahí, en tu cabeza, en tu añoranza, en tus ideas. Lo segundo, celebra los pequeños logros. Cada paso cuenta y te deja un poquito más cerca de tu obra maestra. Lo tercero, busca inspiración de manera activa. Eso se traduce en leer, viajar, conversar con personas diferentes, ver la vida de maneras totalmente opuestas a las que hoy por hoy ves. El cuarto, no temas al fracaso. Cada error es una línea más, un trazo más en el lienzo de tu vida y por ende es valioso. Y el quinto, practica la autorreflexión. Regularmente toma tiempo para evaluar tu progreso y ajustar tu enfoque. El trabajo más difícil a menudo procede de los mayores avances. La magia sucede cuando combinamos la chispa creativa con trabajo constante y dedicado. Hay que trabajarle. Hay mucha inspiración, pero más transpiración. Para cerrar, quiero recordarte palabras de Rick Rubin de nuevo. El arte más poderoso proviene de la verdad más profunda. Encuentra tu verdad, compártela con los otros y amplifica el impacto que esto tiene. Cada uno de nosotros tiene un instrumento único en la gran orquesta de la vida. No importa dónde estés, de dónde vengas, la maleta con la que cargas, siempre tendrás el poder de crear una obra maestra con lo que tienes en las manos y con lo que eres como persona. Encuentra un propósito, abrázalo y no tengas miedo a enfrentar los desafíos que vengan en ese proceso. Y para esto una reflexión final. La vida no se trata solo de encontrar el propósito, sino de crearlo. Es sobre tomar las notas que la vida te da y componer tu propia sinfonía. Es el proceso, no el producto. Disfruta cada paso, cada nota, cada momento, como esto que acaba de pasar. Gracias por sintonizar Onda Exponencial. Espero que lo hayas disfrutado dentro del proceso del producto que estás soñando. Espero que este episodio te inspirara a ver la vida como una obra de arte y a trabajar cada día en hacerla más hermosa y significativa. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.